A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. As mentiras son unha realidade que crece con nós e que nos acompaña e vai evolucionando ao longo da nosa vida. É certo que ás veces convértense en algo impulsivo, algo exagerado, que pode chegar a ser un perigo porque se convirten en mentiras compulsivas. Os expertos indican que os nenos que teñen entre 3 e 5 anos aínda non son capaces de distinguir a ficción da realidade, pero é a partir desta idade cando realmente xa saben diferenciar o que é certo do que non é. E, polo tanto, cando minten, normalmente fano por diversos motivos que poden ir dende a frustración ata inseguridades. Para falar de por que minten os nenos, como detectalo e tamén como evitalo, temos hoxe, como en cada programa, a Concha Lavid, directora de aprenderaeducar.org. Benvida, Concha. Hola, buenas. Contamos, ademais, unha vez máis con Cristian Miller, director de A Casa das Linguas. Benvido, Cristian, de novo. Hola, que tal? E contamos hoxe tamén ca pedagoga Nieves Argibey. Benvida. Hola, que tal? Son moitos os expertos, como dicía antes, que indican que os nenos que teñen menos de 3 anos, todo o que din, eles dino non porque estean mentindo, senón porque creen que é así. Cando teñen entre 3 e 5, non saben diferenciar o que é real do que é ficción, e normalmente non minten, senón que para eles é un xogo e forma parte da súa, digamos, da súa fantasía. Nieves, ti como pedagoga, que opinas ao respecto? Realmente os nenos que teñen menos de 5 anos non minten, non están mentindo nunca? Eles non son conscientes de que o están facendo. De feito, para eles é divertido, é un xogo, non? Moitas veces, pois, contan o que queren eles contar. É dicir, o que lles interesa, e obvian outras cousas, ou, pola contra, pois, levanse, bueno, van a la fantasía e creanse o seu mundo imaginario, o seu mundo paralelo, pero isto forma parte do proceso natural, non? Do desenvolvemento na etapa infantil. Sin embargo, como ben decías ti, a medida pois, que van medrando, sobre os 7 ou 8 anos, aí sí que xa son conscientes de que están mentindo, non? E por que hai esta necesidade, digamos, de crear eses mundos de fantasía cando son tan pequenos? Bueno, porque forma parte do proceso evolutivo, eles están recibindo moitísima información, están aprendendo un montón de cousas. Entón, eles van asociando pois, o que lles parece máis divertido, o que lle parece máis interesante, aquelo que lles gustaría ser, e bueno, eso forma parte do seu pequeniño mundo, non? E da súa imaginación, que eso é fabuloso ao mesmo tempo. Bueno, non sei se estás de acordo con esta idade que poñen moitos expertos que din que a partir dos 5 anos, cando realmente se fan conscientes. Bueno, algúns din os 5, outros os 7, depende do nivel madurativo do neno, pero sí, máis ou menos sobre os 5 anos suele rondar esa idade na que xa empezan fantaseando máis, pero xa tamén empezan a controlar un pouco cal é a parte de mentira, cal é a parte de realidade, non? E por que comezan esas mentirijillas, digamos? Por que? Bueno, pois mira, moitas veces a propia chamada de atención, eso é fundamental, é básico, non? E ese nivel de frustración tamén que din, bueno, pois vou mentir porque necesito caer ben no grupo de amigos no que estou, resultar agradable, que pensen que tamén eu son interesante, e outras veces pois minten por a propia exigencia dos pais, non? Saben que si contan realmente algo que sí que pasou, pois pode haber un castigo soberano e non lles interesa e o aprenden. Entón din, pois contando esta mentira vou salir airoso de moitos problemas, vaime resolver a vida de moitas, o sea, moi facilmente, non? Entonces, pois fanno sobre todo por eses aspectos. Para evitar o castigo, non? Efectivamente. Sí. Cristian, non sei se ti estás de acordo con isto, que, por exemplo, que na academia que tes a moitos nenos, ves que, por exemplo, a hora de ter medo a que lles poidas reñir, que inventan mentiras, o sea, un pouco ese medo tamén a reacción do adulto. Yo creo que eso es un punto muy importante. Es decir, si yo tengo la impresión que si digo la verdad, esto tiene consecuencias
que pueden ser bastante severas. Entonces voy a tratar de esquivar, de evitarlo. Por eso para nosotros es muy importante no castigar, porque una cosa es aclarar que un comportamiento de un niño no es correcto, y para mí, por ejemplo, tanto en la educación que recibieron mis hijos como también en la academia, es fundamental la conversación. Tú tienes que hablar con los niños para que tengan confianza, se den cuenta a través de la conversación que lo que hicieron no estuvo bien y por qué no estuvo bien, pero no por simplemente el castigo que puede venir después, sino que se den cuenta ellos mismos. Solo esto tiene algún efecto positivo, porque si no, tampoco queremos, ni en la vida privada tampoco, que no se mienta, que no se haga ciertas cosas solo por el miedo al castigo. La finalidad tiene que ser que los niños no lo hagan porque están convencidos que esto no es bueno. Entonces, esto es siempre lo que intentamos, tanto en la academia como en casa también. É dicir, que non podemos ser a mellor tan exixentes como somos a veces, non? Con uns cativos, non? O mellor pasámonos a veces un poquinho. Depende. Hombre, no hay nunca blanco y negro, ¿no? Siempre los tonos son un poco así. Es decir, exigentes sí tenemos que ser. Queremos educar, queremos que los niños se conviertan en adultos que realmente van a ser positivos para la sociedad. Es un trabajo muy, muy importante. Pero yo no creo que se logra simplemente a través de un sistema que se utiliza a lo mejor incluso para educar animales de una forma así, un poco de azúcar y aquí un poco de látigo. Yo pienso que es mucho más complejo y es sobre todo la confianza que tienen que tener los niños para que no tengan este miedo, y los niños que tienen confianza no van a mentir. Eso quizás es un poco fácil, pero no van a sentir esa necesidad de mentir para poder salir de una situación. Entonces quizás nosotros también tenemos que medir el tipo de consecuencias que le damos a un acto negativo, porque los niños a veces pues se comportan de una manera que uno los tiene que corregir. Por supuesto que hay que corregir, pero la pregunta es de qué manera y con qué energía, con qué manera severa o así, ¿no? Yo siempre opino que lo más importante es la conversación y la confianza. Sí, quizás puedo decir una cosita que me gustó mucho, porque a mí me gusta así un poco las anécdotas que son privadas, pero un día, y mi hija ya tenía 16 años o así, y la preguntaron porque una amiga dijo, ay, es que a ver si hago esto a lo mejor me castigan, y no, estoy castigada, eso fue, estoy castigada y no puedo salir. Y dijo mi hija, ¿y qué hacen tus padres cuando te castigan? ¿Qué es eso? Y digo, bueno, no vengas con tonterías, tú sabrás lo que es, a ti también te castigan. Y dijo, pues no, porque no sabía lo que era un castigo. Eso de decir, pues si como hiciste esto de forma arbitraria, una cosa que se me ocurre, pues no te doy otra cosa. Pues nosotros siempre decimos, a mí nunca me gusta emplear la palabra castigo cuando hablamos de los niños. Castigo me suena más a situaciones de adultos, torturas y demás. Es decir, a mí la palabra castigo es una palabra que no está nunca en nuestro vocabulario. Hablamos de consecuencia, que es diferente. Es decir, todos en la vida, cualquiera de nosotros, cuando cometemos un error, ¿no?, se nos da una consecuencia, es decir, querámoslo o no, tanto si acertamos como si nos equivocamos, hay una consecuencia en el acto que realizamos. Por supuesto. Bien, pues en este caso, en el caso de los chicos es lo mismo, ¿no? Pero yo quería ir puntualizando algunas de las cosas que habéis dicho. Y ahora me quiero acordar que yo estas navidades las pasé con una niña pequeñita, 0 a 3, y estoy casi todos los días con ellos, pero estuve con una nena de 3 años, la cual me sorprendió muchísimo, sobre todo porque era hija única, nieta única, yo creo que hasta sobrina única,
y me sorprendió cómo estaban educando a esa niña en los momentos actuales, y tengamos en cuenta, yo tengo una escuela infantil, con lo cual veo muchísimos niños, y esta niña me sorprendió tremendamente cómo iba educada. Y en una de las situaciones, yo que ejerzo mucho de abuela, Nieves lo sabe, que me conoce bien, yo quise darle una gominola a espaldas de los padres. Dije yo le voy a dar la gominola a la niña, que me hace una ilusión bárbara infringir cualquier norma que le hayan puesto. Curiosamente, primero yo le daba 2 y la niña me dijo una sola. Y lo metió en la boca. Acto seguido cambiamos de habitación, fuimos donde estaban los padres y la madre dijo, ¿qué estás tomando? La niña automáticamente dijo, nada. Porque foi excesiva Claro, yo me quedé un poco como, ¿y ahora qué hago? Que yo la maldad la he hecho yo, ¿no? Y entonces inmediatamente le dije, he sido yo que le he dado una gominola. Y dice la madre, ay, qué susto, es que pensé que se había metido un chicle y que se lo estaba tragando. Le dijo, Valentina, que así se llama la niña, ¿por qué has mentido? Y la niña se quedó así mirando y dije, no, la niña no ha mentido, la niña tuvo miedo. Claro. En ese momento entró en pánico al ver la reacción. Entonces la primera reacción de la niña fue nada. Claro, es decir, negar la evidencia. Un poco excesivo, exacto, fue desproporcionada. Entonces asustóuse. Claro, y se asustó. Entonces, si eso lo trasladamos al tema que estamos hablando ahora mismo, evidentemente si nosotros a un niño le creamos ese pánico, ese miedo, ese niño se va a guardar siempre la verdad, es decir, y va a mentir, ¿vale? Por eso es importante, primero, lo decías muy bien tú, Cristian, darle confianza, pero no coincido contigo en una cosa, ya sabes que tú y yo en algunos puntos no coincidimos. Yo sí que coincido en que al niño hay que premiarlo, ¿vale? Es decir, cuando un niño de 7, 8 o 10 años es tan justo como para decir la verdad cuando esa verdad le puede perjudicar, ahí no se debiera de aplicar la consecuencia, o al menos no de forma tan severa, sino decirle, mira, has sido valiente, has sido decidido. Y entonces, si la consecuencia iba a ser, por ejemplo, pongo, 2 días sin ver la televisión, te vas a quedar un día solo, pero te agradezco mucho que hayas dicho la verdad. Es decir, siempre remarcándole la forma, digamos, positiva en la cual ha reaccionado el muchacho, ¿no? Pero, perdona que te interrompa, Concha, tamén é fundamental, ao par do que estás dicindo, pois que os pais expliquen por que vai a ser esa sanción, é dicir, claro, que consecuencias trae o feito de que ti mentiras. Exacto. O sea, non che estou castigando claro, simplemente porque mentiras, non. Claro, non. É que esta mentira levou consigo isto, e isto desencadenou isto, é un efecto dominó, efectivamente, sobre todo na adolescencia, non? Claro, Cos nenos pequenos en la adolescencia o en la preadolescencia, sí, es claro. decir, es muy importante entre los 7, porque después ya veremos por qué mienten los adolescentes, ¿vale? Sí. Es decir, hay muchísimas facetas o factores que intervienen en la mentira de un adolescente, pero hablando ahora en términos, digamos, pues eso, hasta los 7, 8, 10 años, porque además tú lo sabes bien como pedagoga, es decir, el trabajo que hagamos en esta primera etapa es el que después vamos a observar la trayectoria, efectivamente, y ver también, con esa trayectoria podemos ver el resultado después que vamos a tener en la adolescencia. Y yo estoy también en el debate previo a este que hemos tenido antes, es muy importante que los padres no mientan. No, claro. Muy importante el ejemplo, lo decimos siempre. Los chicos son el reflejo de lo que ven en el espejo y no me voy a cansar nunca de decirlo. Si los padres mienten en cosas, hombre, hablamos, yo digo que hay mentiras blancas, lo que normalmente se llaman mentirijillas, ¿no? Esas mentiras blancas, bueno, pues todos se pueden aceptar, ¿no? A veces en determinadas épocas de la vida de ese niño. Y el niño después lo entiende como algo totalmente normal. Pero, por ejemplo, cuando hacemos la típica de, lo comentábamos antes, ¿no? Es decir, no le digas a papá que fuimos a tomar ese café. Le estamos enseñando un camino al niño. O
cuando alguien llama por teléfono, hombre, ahora ya no suele ocurrir porque ya todos tenemos los móviles, pero antes que estaba el teléfono de casa es, dile que no estoy. Tamén. Claro, le estás enseñando al niño el camino de mentir, indudablemente. Ese niño después no puedes pretender que te diga a ti la verdad cuando le preguntas con quién saliste hoy. Claro. Te va a decir seguro con el amigo que más te gusta. Es decir, con aquel amigo que es el que saca mejores notas, el que mejor se porta en clase y tal, aunque haya estado con el cencerro de la esquina, ¿vale? Entonces, es importante. Y sobre todo, en eso sí que coincido, la comunicación familiar. Es decir, la confianza. O clima de confianza El é clima de básico. confianza en la familia es fundamental. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando yo recibo a chicos, y es verdad que yo normalmente pues, no recibo a los que se portan bien. O sea, ¿qué le voy a hacer? Recibo normalmente a los que se portan mal. Y cuando buceo un poco en el seno familiar, encuentro siempre la respuesta al problema del chico o de la chica. Claro. Siempre. É indudable. ¿Vale? Es decir, ¿cómo es posible que los chicos no coman al menos una de las comidas al día con sus padres? Y digo más, hablo de chicos de adolescentes, por ejemplo, que no tienen una conversación con los padres a ninguna hora del día. ¿Qué confianza se puede generar ahí? Ninguna, ninguna. No, no es que no coincidamos, quiero decir, destacar que por supuesto que sí, y hay que premiar el buen comportamiento y el otro comportamiento tiene que tener consecuencias. Eso es lo que dije al comienzo también. Es muy importante, lo que pasa es que hay que medir las consecuencias y yo creo que eso no se está haciendo bien en muchos casos y si los niños notan que mis padres realmente tienen interés en mejorar mi comportamiento, en que me vaya mejor en la vida, que puedo tener confianza, si me dice que eso estuvo mal, pues seguro que estuvo mal, porque yo sé que le puedo tener confianza. Exacto. Esto es la base de todo, de todo. Es Pero la decir, confianza no quiere decir, perdóname que te interrumpa, la confianza no quiere decir que seas su amigo, quiere decir que ejerzas la autoridad como Nunca. padre, pero exacto. No, tú Claro, puedes es que hay tener gente el que papel confunde. también de amigo, pero adicionalmente, es decir, tú puedes hacer cosas con tu hijo que hace también un amigo, pero al mismo tiempo tiene que saber que este es Que eres quen lle marca o camiño. la autoridad moral, digamos Claro, así quizás, ¿no? sí. No autoridad en el sentido servicio otra vez policial, sí. de este, ¿no? Que a veces esto se confunde, ¿no? Igual que anteriormente en otros tiempos, pues se pensaba que uno tenía que educar con esta severidad porque o si no, no se le hacía un favor a los niños, que entonces se educaba mal. Yo creo que no, simplemente lo otro. La educación basada en la conversación es quizás incluso mucho más laborosa, es mucho más trabajoso porque implica mucho más tiempo. ¿No? Más complicado. Claro, si el niño dice, ¿pero por qué? Porque yo lo digo, ya está, se acabó la discusión. Entonces, claro, ¿no? Ahí cómo se va a O crear neno un vese clima de confianza. impotente, vese decepcionado ao mesmo tempo. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces no se puede esperar que estos niños tengan esta confianza de decir, mira papá, he cometido un error, he hecho algo mal, o qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa. Y por eso esto es la base, así que yo me imagino que en tu caso, los niños que te llegan, de ninguna manera se le puede echar simplemente la culpa a los niños que tienen un mal comportamiento o que ahora que estamos con las mentiras, pues que esto se convierta en un hábito, tendrán sus motivos. Y por supuesto que esto de copiar a los padres es fundamental, sobre todo se copia. Decía una psicóloga aquí en una ocasión que ella reivindicaba el hecho de que los niños mintiesen, decía ella, porque la mentira puede llevar incluso a la creatividad, ¿no? Hombre, vamos a ver, lo que La hablábamos primera en la primera vale. infancia puede ser, ¿no? Es decir, lo que hablábamos, es decir, porque un niño se crea ese amigo imaginario, nos Claro. comenta que habla con su amigo, o que le han contado un cuento, pues el osito, o cosas de este tipo, pero porque forma parte de su mundo de fantasía o de su juego, ¿no? Pero evidentemente la mentira nunca puede ser creativa en determinadas etapas de la vida. Yo creo que sí, yo creo que sí, A ver, ¿ves? hay mucha creatividad ahí, mucho
trabajo intelectual también, una capacidad lingüística muy importante. Imaginémonos una situación de una entrevista laboral y tú llevas el currículum y dice, ¿y este año que está vacío ahí? ¿O qué estuviste haciendo ahí? Ups, estuve todo el año tirado en la playa y no hice nada. No, este año fue que lo utilicé para mejorar mis conocimientos de este idioma, por eso fui a este país para estar ahí, hice unos trabajos voluntarios, porque claro, no tengo nada escrito, no es verdad, pero salgo de ahí y a lo mejor consigo el trabajo. Si esto no soy capaz de hacer y digo en este momento, pues nada, mira, no tenía ganas de hacer nada este año y me lo pasé bien, pero llegué morenito a casa. Vamos a ver, eso es lo que decía mi abuela, que decía que mentir no se debe de mentir nunca, ¿vale? Salvo en circunstancias muy excepcionales y que sean para salvar una vida, decía ella, ¿no? No se equivocaba. Claro, no sé, porque la gente mayor era muy sabia, ¿no? Lo cierto es que yo siempre, en eso fui muy estricta, lo reconozco, y eduqué, o intenté por lo menos, educar, odié siempre la mentira, porque creo que la mentira tiene muchas conculcaciones después negativas también para la vida diaria de una persona, no le puede llevar a cometer incluso muchos errores. Pero hay una cuestión que está clara, y es que no debemos pasarnos en las primeras mentiras. Es decir, hay que buscar el fondo. ¿Por qué está mintiendo mi hijo? Es decir, puede ser que quiera llamar la atención, por ejemplo, que esté en una fase en la cual le estén ocurriendo cosas en el colegio o con los compañeros o con algún familiar. Puede ser que lo haga también por temor, porque últimamente ocurre que los padres parece como si tuviéramos unas expectativas superiores, es decir, nuestros hijos tienen que ser más de lo que hemos sido nosotros, pero mucho más, ¿vale? Entonces el niño ahí siente que puede defraudar a sus padres. Cuidado con esas conductas, que nosotros últimamente las estamos viendo bastante, y son conductas de evasión de la realidad, es decir, que en algunos casos incluso se convierten en patologías, que tienen que ser determinadas por especialistas en psiquiatría o en psicología, ¿no? Son chavales que se creen sus propias mentiras, claro, ¿vale? Porque están acostumbrados a mentir en exceso. Están en una cadena, han entrado en una cadena de mentira para intentar suavizar la frustración suya, pero también la de sus padres. Es decir, cuando los padres pretenden que su hijo salga redondo, sea matemático y además le den el premio Nobel, cuidado, es decir, dejemos que los niños vayan quemando etapas, ayudémosle a quemar esas etapas, pero no carguemos sobre ellos las expectativas de lo que nos hubiera gustado ser a nosotros, ¿no? Por supuesto. Eso es porque ahí una de sí las que nos cosas. encontraremos también con un problema de mentir, o sea, de que el chaval le estamos obligando a mentir. Estás de acordo con isto de que moitas veces os nenos convértense, digamos, en mentirosos compulsivos por a frustración que xeran, non? O que decíamos, exigencias. sí, principalmente pois, polo medo, non? A defraudar, polo medo a non encasillar no grupo de iguais, sobre todo pois, na adolescencia, preadolescencia, que pois, empeza a perfilar a identidade persoal. Entón, din, pois, teño que mentir de alguna maneira para encaixar neste grupo, senón, pois, vou ser o típico marxinado, que o que nadie queira estar. Entón, sí, a eso se llevan sumando unha serie de consecuencias que pode levar a desencadenar, pois, a ter que dicir unhas mentiras desencadenadas e verse a necesidade de salir airoso, pero mentindo, sempre. E poden chegar a creerse as súas propias mentiras? Sí, o que dicía Concha. Hai xente que, cando minte en exceso, acaba por non saber diferenciar que é a realidade do que é mentira. Y con los adultos también. Esto Sí, ya, sí, ya estamos se falando, queda así. sí, Claro, estamos hablando incluso ahora sí. mismo en adolescentes, que lo estamos viendo. E adultos. Y adultos, es eu que ya no coñecín o dejan caso ese dunha persoa comportamiento. que era mentirosa compulsiva. E era unha cousa excesiva, pero ao mesmo tempo estabas comprobando de que el xa non era consciente do grau de mentira ao que estaba chegando. Son os mitómanos, non? Os que poden desencadear pois, alteracións
psicóticas de que xa non diferencian a realidade da mentira. Claro que se pode convertir nun problema e cando hai que buscar axuda profesional. Está claro Vuelven que sí. prácticamente a la edad de los 3 a 5 años. Sí, prácticamente. Sí. Bueno, estamos explicando un pouquiño por que menten os nenos, pero tamén quería saber como detectamos que un neno está mentindo. Bueno, a conduta é clara. O linguaxe corporal non lo di todo, sobre todo nos adolescentes, non? Sabes que hai un grao de nerviosismo, pues un titubeo, que podes cazalo en renuncios. Hai que, como pais, temos que saber estar atentos a eses pequenos signos que nos van a decir pues que probablemente nos estean mentindo, non? Entón, bueno, eso principalmente. E logo sabas o día a día, esa evolución, sabas sumando pequenas cousas que se lle suman a eses comportamentos, digamos. Estades de acordo en que é fácil detectar que un neno está mentindo ou non é tan fácil? Bueno, fácil. Yo pienso que para padres que realmente se dedican a la educación e invierten tiempo y pasan mucho tiempo con los niños, los conocen muy bien. Si los niños están con los padres quizás a la hora de comer o ni eso, entonces difícilmente se van a conocer tan bien como para notar pequeñas cosas. Un parpadear que normalmente no, la manera de mirarte, que no esquiva a lo mejor esa mirada a los ojos, o cualquier otro, incluso el tono de voz que se puede subir ligeramente porque también sube la velocidad. Sí. Entonces, en todas esas cosas se nota cuando se conoce muy bien a la persona que te está mintiendo. Efectivamente. Volvemos a ese clima de confianza Claro, que falábamos. claro. Fundamental. Vamos a ver, es muy fácil, yo creo que hasta los 10 años, 10, 11 años, si has tenido ese contacto y conoces bien constante. A tu hijo y prácticamente, bueno, yo creo que sí, que quiero pensar, ¿no?, que la mayoría de los padres tienen ese contacto. Hay excepciones, evidentemente, pero sí. El problema es cuando llegamos a esa etapa adolescente en la cual pueden mentir por múltiples factores, ¿no? Es decir, el típico que falsifica las notas no se va a enterar, no se da cuenta de aquel que decía se coge primero un mentiroso que a un cojo, es decir, está falsificando sus propias notas de clase. O, por ejemplo, luego hay los muchachos que se inician a partir de los 12, 13, 14 años, desgraciadamente, en el consumo de sustancias o de alcohol. La mentira tiene un lenguaje no verbal, ¿no? Es decir, el lenguaje gestual del que tú hablas, pero a veces a los padres les cuesta mucho reconocerlo, ¿no? Es decir, los chicos no se suelen poner colorados ya a esa edad, saben mentir muy bien, digamos, se lo han aprendido. Entonces hay que buscar otras fórmulas, ¿no? Y la fórmula es un poco el control sobre las actividades, sobre las amistades, y sobre ese lenguaje corporal, más que gestual, corporal, ¿no? Es decir, ese movimiento de manos, si efectivamente vemos que si echamos muchas veces, pues lo típico, la mano a la nariz, si evitamos el mirar frente a frente, si metemos demasiado la vista hacia abajo, es decir, hay una serie de gestos, ¿no?, que pueden delatar. De todas formas, también hay quien lo aprende a hacer francamente muy bien, ¿eh? Sí, es decir, hay chavales en la edad, nosotros nos hemos encontrado con un par de ellos que, ojito, es decir, hombre, ya es verdad que alguno de ellos raya la patología, pero lo saben hacer muy bien, ¿eh? Claro, y es muy difícil, porque aprenderon o perfeccionaron, claro, y van pulindo, unha habilidad como outra calquera. Pero estos son niños que han mentido toda su vida, entonces yo pienso que... Y que vieron mentir. Y también, pero y que lo aprendieron por eso muy bien. Seguro. Así que forma ya parte simplemente de su ser. Pero para llegar ahí... O tienen, yo es que estoy pensando ahora en un caso concreto, o tienen un temor desmedido a defraudar al entorno, un nivel de autoestima baixo. Sí, pero si llega a esa perfección mintiendo, lo ha entrenado. Claro, no, de eso estoy totalmente segura. Entonces ya no hubo esa confianza en la educación, en la familia, para que el niño supiese, mira,
he hecho esto, pero no tengo que mentir, es que no es ninguna alternativa, yo lo voy a contar, es eso. Entonces, una vez si pasa, luego no está tan entrenado y lo notas. Ahora, claro, un niño puede llegar a una perfección y hasta tanto que él mismo ya no se da cuenta lo que estuviste diciendo ahora, ¿no? No, es que este nos lo decía. Es decir, este nos decía, pues es que realmente ahora mismo, porque lo decís vosotras, pero yo juraría que yo había ido al instituto a hacer el examen. Hasta este punto, o sea, sí, claro. o sea, que veía una mentira realmente... desmedida. Claro, o sea, Sí. había cosas, y bueno, dices tú, vale. Eu creo que tamén na parte xa dos adolescentes moitas veces non é só o que ven na casa, sino o que ven nas súas amistades, non? Tamén, Porque... e ven que lle salen airosos facendo ese tipo de actuacións, non? De, pois eu a miña nai dixen isto e tal, coloulle e foi fantástico. Bueno, pois vou probar, Claro, a ver se me cola. Imitación, es lo que llamamos la imitación. Pura e dura. Claro, o grupo de iguales fai moito, Sí, pero sí. eu son unha forte defensora de que os pilares educativos do fogar son todo. Está claro que despois te atopas con moitos casos de nais e pais desesperados realmente, porque din, é que eu non lle ensinei isto, nós educámoslo desta maneira, e lle sale pois, a cousa moi torcida, pero evidentemente tamén o que di Cristian, o peso da casa, o tempo que usamos, sabes, ten que ser tempo de calidad que empleamos cos nosos fillos, e iso vai ser a base de todo. Se o pouco tempo que temos, o que comentábamos en moitísimas escolas de pais, que lles ocurría a moitos pais, que como pasábanse o día enteiro traballando, chegaban a casa e querían usar o tempo, pero exprimilo ao máximo, permitindo facer cousas que non deberán ser. Claro, esas 2 horas de tempo que tiñan para estar xuntos era desmedida, non? Entonces, claro, estás deixando de lado unha parte fundamental, que é educar. Sí. Entonces, teño unha gran amiga que sempre di, non é xa o tempo que pasas coa tua filla, non ten que ser cantidade, ten que ser tempo de calidade. E é certo, eso que podamos pues, exprimir que sexa tempo educativo, ¿no? Y luego también hay una cuestión, los padres tienden mucho a veces a ocultar la realidad cuando esta realidad es dura o es dolorosa o consideramos los padres que es poco adecuada para que un niño la pueda entender. Y entonces le mentimos, ¿no? O le ocultamos la verdad. Ese niño se acostumbra a... Porque más tarde o más temprano el niño va a conocer la verdad. Es decir, tardará más, tardará menos, pero o bien porque se nos escapa en alguna conversación en la cual el chico tiene la antena puesta, sí, es cierto. ¿vale? O bien porque el tiempo lleva a conocer la realidad. Entonces, cuando tú no le has dicho la verdad, no le has enseñado a superar ese dolor, esa frustración, ese problema, lo que sea, el niño se acostumbra a evadirse, ¿vale? Y a no decir la verdad. Es decir, no, igual no miente, pero tampoco dice la verdad y se evade en busca de una satisfacción personal que le permita no sentir dolor. Es decir... crearse un mundo paralelo. Efectivamente, ¿vale? Entonces, eso es también dañino para la evolución, para el desarrollo del niño. Es decir, al niño se le debe decir siempre la verdad. Asustada a idade. Exactamente, efectivamente, ¿vale? É como cando pasa dunha morte ou... Claro, porque cuando a un niño le ocultas, ¿vale? O le distorsionas en exceso la realidad, estás creándole un pozo en el cual puede tener, o llegar a tener o sentir mucho dolor. Sin embargo, si eres capaz de hablar con ese niño, por ejemplo, estoy pensando pues, en el fallecimiento de un ser cercano, de un abuelo, de una madre, o de un padre, o de un tío, o de tal, o incluso de un compañero de colegio, ¿no? Cuando no somos capaces de explicarle, tal vez tendremos que buscar a profesionales, pero independientemente de eso, no debemos nunca engañar al niño. No, sobre todo porque acabas, como lle dicía eu a moitos pais, acabas sendo un fraude para o teu fillo. Exacto. Síntense
extremadamente decepcionados e no que estamos continuamente falando, esa confianza se perde. Exacto. O neno non vai buscar no pai ou na nai como un recurso, unha axuda de apoio. Entón, claro, na xusta medida, sí, a veces os papás como pois mentimos, o que decía Concha, mentirijillas piadosas, blancas. para ir capeando o Sí. asunto, pero tamén como comentábamos, si vas a decir unha mentira, que o neno non note que estás mentindo, porque que senón sí que estás ensinando a mentir, se eres claro. Entonces, é importante que non te excedas contando, pois... Adornando esa mentira. Efectivamente, porque tarde ou temprano vai acabar Bueno, sabendo a estamos hablando realidade. todas, claro, estamos hablando de esas mentirijillas, de esas mentiras blancas que todos les contamos claro. a nuestros hijos en algún momento en la edad entre los 0 y los 10. Es decir, Ya, para pero que nos no entiendan los espectadores, acabábamos de salir de un periodo de ese estilo, ¿no? Es decir, o cuando pues nos visita ese animalito, ¿no? De tal, es decir, claro, pues esas cosas son mentiras blancas, como los dientes del ratoncito Pérez, son mentiras blancas. Y las otras son negras. Ahí estamos otra vez con blanco y negro, Concha. Claro, no, vamos a ver. Entonces... Yo también entiendo lo que hablábamos antes en el predebate que siempre tenemos antes de empezar el programa, y que eso me gusta que lo digas tú porque además es una cosa tuya y yo la entiendo. Es decir, una cosa es cuando se miente por un ejercicio, digamos, de no dañar a la persona que tenemos enfrente o de no dañarla en su autoestima. Bueno, eso es lo que hablamos, es decir, qué bien vienes de vacaciones cuando resulta que estamos pensando que has subido 3 o 4 kilos y estás como una foca, ¿vale? Pero ¿para qué le vas a causar ese daño? En este caso, ¿para qué me lo ibas a decir a mí hoy? Si yo ya era consciente, pero me has quedado mucho mejor diciéndome que estoy igual que que antes de las Navidades. Por supuesto. Porque eso me ha subido la autoestima, ¿vale? Entonces, eso es beneficioso. Vale, eso no es perjudicial. Bueno, hay que tener esa capacidad de empatía, de saber agradar sin tampoco mentir en exceso. Claro, eso son mentiras sociales, de relación social. Claro, ¿vale? igual. O cuando non decimos a verdade todo. Claro, o cuando decimos qué bien te quedan esos pantalones, cuando realmente es un desastre, ¿no? Pero esas son mentiras y además todo depende ahí del color con que cada uno mira las cosas, o sea, con los ojos que lo miras, ¿no? O sea, pero todo eso es un aprendizaje. Efectivamente. Y yo me acuerdo de mí mismo, porque esto es muy difícil aprenderlo, ¿no? La primera vez que dije a una familiar, me acuerdo en una fiesta que dije, ay, por Dios, pero qué dientes tienes, ¿no? Están todos torcidos. Y me acuerdo de esto, yo seguramente habrá tenido unos 6 años o menos, yo no sé, pero me acuerdo en el coche. Y después me dijeron, mis padres dijeron, mira, Cristian, es que hay cosas que no se dicen así, ¿no? Bueno, sí, a así miña que filla poco a pequena poco experta en eso, ¿eh? É tan clara, tan directa que a veces digo, Dios, por favor, cállate ya. Claro, entonces, esas son cosas que tenemos que aprender, pero también es que hay una graduación, pero es casi, no se percibe. Claro, pero una cosita solamente, porque eso también fue, y esto ya ves que a lo mejor para ti ya sería un poco gris, porque estábamos en el coche, fuimos de vacaciones, pasamos por Suiza, y mi papá pasó por un semáforo, yo estaba mirando y dije, rojo, ya estaba rojo. Cambió a rojo, justo, pero bueno, cambió a rojo. Y en Suiza, bueno, esto no es de broma, entonces ya la policía estaba ahí. Caray. Y lo paró. Y dice mi papá, pero si estaba en amarillo, no estaba rojo, porque el policía dijo que había pasado en rojo. Y claro, yo estaba sentado atrás y dije, sí, papá, pasó a rojo. Y claro. La que te cayó. No me regañaron porque claro, dijeron, es que claro, era su realidad, él la vio y lo dijo, no lo podemos castigar o decir algo porque ha dicho la verdad. Pero entonces, ¿por qué esta mentira? ¿Por qué mis papás querían decir que no? Y ahí es donde tenemos que ver también nosotros lo que estuvimos diciendo al comienzo, las consecuencias de un acto. Las consecuencias que nosotros ponemos como padre, el castigo, como lo quieras llamar. En Suiza, este castigo es descomunal,
en comparación ahora con aquí o con otros países, ¿no? Es decir, si están 50 permitidos en la ciudad y tú vas a 54, te puede costar 100 euros. Entonces, no vas a decir, no, yo vi que eso no eran 54. Claro que vas a intentarlo para decir, es que no me parece bien. Si fuesen 5 euros diría, bueno, ¿qué más da? Pues sí, fueron 54 y no miento. Pero si la consecuencia me parece, más grave, me parece más grande. o arbitraria. Esa es la realidad, ¿vale? Pero la cuestión es que ahí se estaba haciendo un muy mal ejemplo, es decir, es lo que hablamos de enseñar con el ejemplo. Es decir, ahí tu padre, evidentemente, no hubo consecuencia para tu lanzamiento de verdad, ¿no? Pero él estaba teniendo un mal comportamiento, si realmente lo había visto en rojo, porque también hay una cuestión, igual es que tu padre no lo había visto en rojo, la última vez que había mirado estaba en ámbar, ¿no? Claro, entonces, yo miré hacia claro, atrás, pero que tú, me acuerdo perfectamente. pero tú estabas ibas detrás atento y desde atrás efectivamente lo habías visto. En cualquier caso, la reacción de tu padre no fue la de aplicarte una consecuencia, sino la de hablar contigo y decirte, hijo, la cuestión es que me acaban de meter una sanción de, suponte, yo me imagino, 500 o 600 euros, y si te hubieras estado calladito, es decir, te lo explicó, pero no hubo una consecuencia. No hubo una consecuencia, pero yo aprendí que si claro, las consecuencias son muy graves, mejor mejor callarse y no decir la verdad. No, pero eso es tremendo. Eso es tremendo, trasládalo a lo que estamos diciendo ahora y entonces le estaríamos enseñando, mandando el mensaje a los chicos de que si la consecuencia es muy grave, mejor me callo. No es así. Por eso... No es así. Ahí estamos hablando de lo que son lo que yo llamo un poco mentiras sociales que se aprenden cuando uno llega a determinada edad. También había una cosa, yo sabes que siempre recurro a mi abuela, Alba, es que los abuelos lo saben todo. Sí, yo por eso verdad. siempre reivindico que los abuelos tienen que estar con los niños. Claro, hay otra cosa que nos enseñaban también, es que cuando los mayores hablan, los chicos tenemos que callar la boca. En este caso tú, que eres el chico, tendrías que haberte callado. Es decir, cuando los mayores hablan, es mejor que los chicos estén callados, ¿no? Esa es otra tal. Pero lo cierto es que el mensaje ese, perdóname que te lo diga, no me sirve. Es decir, sí, pero eu creo que, perdona que te interrumpa, Concha, que os nenos tamén teñen que ver pues, que hai mentiras que cando vas a mentir pero non causa daño a nadie, que é permisible, sabes? O que che quero decir, me refiero... No que también es otra cosa. Claro, unha cousa é non decir a verdad, porque eu moitas veces, para evitar problemas, e eu reconozco, non minto, pero tampouco digo a verdad. Callo e escurro el bulto. Bien. Porque claro, se dices unha mentira así que, oye, claro, como digo sempre, resulta ser un fraude, no. Prefiero, bueno, non opino isto, tal, tampouco escurrilo, pero eu creo que cando non vas a facer daño, estamos falando de adultos, xa non de educar a nenos, pois que sí que podes escurrir un pouco o bulto desa maneira. Non, pois non vi nada, verdad? Ten que perdonar, porque a ese nivel. Outra cousa é que se vas facer daño a unha persoa, es que es evidentemente, esto también es una diferencia muy grave, ¿no? ¿Por qué miento? ¿Para esquivar a una sanción desmesurada o simplemente miento para hacerle daño a una persona? Eso son cosas muy diferentes. Sigo estando en desacuerdo. Ya sabes que yo soy muy tozuda. Claro, mentimos para evitar esa sanción, pero pongámonos en el ejemplo que le estamos mandando a ese niño. Es decir, porque le estamos diciendo que si no nos ve nadie y si podemos discutirle a la autoridad el semáforo en rojo, realmente podemos discutir. ¿Qué ocurre? Que la autoridad no se va a casar con lo que nosotros le digamos, sino que va a aplicar el reglamento. Pero claro, pensemos también en el mensaje que le mandamos de si saltamos un semáforo en rojo y no nos pillan, no pasa nada. Pero podemos matar a alguien. Quiero decir, estoy poniéndolo muy extremo. En rojo, claro, estamos en poniéndolo muy... no. Claro, estamos poniéndolo muy extremo. Yo sé en qué situación lo has dicho tú, ¿no? En qué contexto, digamos, lo has dicho, ¿no? Porque ahí pasaríamos a que esta mentira perjudica a otra persona. Esto no. Claro, de algo liviano. Otra categoría, claro. ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir con eso es que los padres a lo mejor tienen que recalcar un poco mejor las consecuencias de
de un acto que a lo mejor no es tan grave, pero a veces es simplemente por principio. Yo soy el padre y digo esto, y a las 10 tienes que estar aquí, y si llegas a las 3 y a las 10:05, entonces ya te castigo de una manera desmesurada. Claro. Esas son cosas que no tienen para mí ni pies ni cabeza, sí. porque tengo que medir cuál es la consecuencia realmente. Y si luego me explica, mentira o no, ¿por qué no ha llegado bien a las 10? ¿no? Pero eu estou de acordo con Cristian. Entonces os castigos, as sancións, as consecuencias teñen que ser proporcionadas á edade. Totalmente de acuerdo. Yo era discrepar en lo siguiente, porque claro, si este programa, que yo sé que lo siguen muchos de nuestros chicos, dirán, pues a mí me obligan a llegar a las 10 en punto, y si llego a las 10 y un minuto, automáticamente tengo una consecuencia. Claro, vamos a aclarar esto, Es decir, hablamos de chicos que normalmente cumplen con todas sus responsabilidades, ¿vale? Es decir, que no están en una fase de reeducación. Es decir, son chicos que normalmente sus padres les dicen que lleguen a las 10 y llegan a las 10, no a las 3 de la mañana. Y son chicos que si un día se retrasan, 5, 10 o media hora, tienen una explicación lógica de decir, pues he perdido el autobús, me encontré en una situación en la cual no podía llegar, y que es total y absolutamente creíble, porque claro, es que te escuchan eso mis chicos, que yo les pongo las normas y es a las 10 o a las 12 y no puede pasar ni un minuto, o hay que levantarse a las 7 o a las 8 de la mañana y no puede ser a las 7 y un minuto, y dirán ellos, hombre, yo me voy con Cristian que me lo soluciona mucho más. No, en este caso es por el ejercicio de responsabilidad que ellos tienen que hacer, ¿no? Bueno, pero aí está tamén a parte de diálogos, claro. Os nenos, como é importantísimo, e tamén me repito, pero é que é verdade, eu sempre o defendo. Está claro que non somos os pais, somos a autoridade, non me gusta dicilo así, pero somos o referente, non? Pero eles teñen dereito a ser escoitados e a que nos barallemos as súas propostas, porque as cousas non se fan porque sí. As miñas fillas, unha de 4 e outra de 7, a veces pois estás apurada e mamá, porque sí, non é un motivo, eso enseninllo aí, e me encanta, digo, acerto. No, claro que no, cariño, mira, por esto, tal. Entonces, ese es porque sí, e estás castigado porque sí, porque... No, mamá, mira, pasoume isto. É que, pois, fulanita topouse mal, tuvemos que ir a tomar unha manzanilla e nos demoramos e logo collemos o taxi o que fora. Vale, pa a próxima, chámasme. Mira, mamá, estános pasando isto, non vou chegar puntual. Entonces, eu direiche, podo che axudar? Exactamente. Que vesa que hai unha complicidade, que pode haber unha axuda. Entonces, que nos temos que convertir en amigos dos nosos fillos, sempre cando sendo referente para eles. Non en amigos. A palabra de amigos, claro, porque ti pensas en colega. Amigos, non vou a iso. No, en una persona de confianza. Efectivamente, permitirles... En un referente de confianza para ellos, en eso estoy de acuerdo, sí. ¿Qué ocurre? Que efectivamente cuando tú hablas, sí, claro, eso está estupendo, pero hay que tener en cuenta hasta dónde tienes que dialogar con tu hijo y hasta dónde tienes que poner la norma y decir hasta aquí. Claro, pero a mí la democracia está muy bien, pero en mi casa, es decir, en mi casa ha funcionado siempre un matriarcado, y no ha funcionado del todo mal, pero ha funcionado. Un matriarcado, y en algunos casos lo que tiene que funcionar desde luego es la autoridad del padre y de la madre, es importantísimo. No puede haber tampoco delegación de funciones por parte del padre, ¿no? Es decir, porque a veces las madres sí que es verdad que ejercemos ese matriarcado, pero por delegación. Sí, también, bueno. Pero, claro, y eso tampoco, es decir, tiene que haberle la misma implicación por parte del padre que por parte de la madre en la educación de los chicos. Y que cheguen acordos dous. Y que, es fundamental. No solamente de ellos dos, sino de ellos dos y de la familia que está alrededor y de la comunidad educativa que está también alrededor del chaval. Es decir, todos los adultos tienen que mandar un mismo mensaje. Eso lo hemos dicho siempre. Tiene que haber un consenso, cuando un adulto que interviene de una manera directa o indirecta en la educación del niño, manda un mensaje diferente al resto, está creando un conflicto en la mente de ese niño. Eso está claro. Y el niño siempre se va a ir por la parte que le resulte más fácil. Sería. Claro. Como ser inteligente. Está Yo claro pienso que sí. que siempre tiene que haber democracia. También en casa, porque democracia no es anarquía. Democracia significa simplemente que todos tienen los mismos
derechos de articularse, pero hay leyes, nosotros vivimos en un país democrático y tenemos leyes, tenemos policía, tenemos todo. Los votos de los niños valen lo mismo que los de los padres? Democracia sí, pero los votos de los padres valen más que los de los niños. Depende, no, mira, yo pienso que no tiene que ser así, porque así, a ver, si queremos educar a los niños realmente para que vivan en un país democrático, en una sociedad democrática... Y que sean personas justas. Claro, las tenemos que preparar para eso. Yo muchas veces decía, mira, el colegio no funciona como una institución democrática, ya por su institución como es. Entonces, ¿dónde se les prepara? ¿En casa tampoco? No, y luego salen y que sean demócratas. No. Pero pues es que la van a sociedad ser es otra demócrata. vez, También te vas a encontrar con la policía, te vas a encontrar con los jueces, por te eso vas a digo, encontrar... bueno, pero siempre eso vas a está. encontrar digamos, un referente de autoridad. Por eso, Siempre lo vas a claro, encontrar y tienen que aprenderlo por eso Pero desde eles la teñen no que casa. es- saber es que anarquía. hai unhas normas sociais Claro. para vivir en Claro, convivencia. claro. Eso, y efectivamente. esto es lo que tienen que aprender desde Efectivamente, pequeño. pero na casa é fundamental que haya unhas normas para todos. Eso, Claro, exacto. Non Estoy de solo acuerdo. non se Sí, trata sí, de darlle marcarlle as pautas aí, ser estrictos cos nenos para dar a demostrar e Y tú impoñer pasar. yo soy No, no. tu madre. La primera que tiene que dar ejemplo es lo que te decía antes cuando hablábamos de la mentira. Los primeros que no deben de mentir son los padres. Está claro. Esos está son los claro. primeros que Somos- no deben de Somos mentir. o reflejo despois Efect- dos nosos nenos. Está claro que Pero sí. si los niños aprenden y dicen, mira, mis papás hacen lo mismo, si nos juntamos y decimos, ¿qué vamos a comer el fin de semana? Pues que nos sentamos y si Claro. ellos dicen, mira, pues ¿por qué no cenamos gominolas? Pues a lo mejor hablar del tema y explicarles por qué esto no sería bueno para nosotros y no les haría ningún favor. Es decir, eso tiene que estar siempre ahí, pero de una forma democrática. Por supuesto, los niños tienen igual la posibilidad de decidir y qué vamos a hacer el fin de semana. No vamos ahí porque yo lo digo y soy el papá. No, nos sentamos. Eso implica E iso é tiempo. o que te dicías, Cristian, que eso cansa e é moito máis práctico. Pois non, se Claro. acabou e tal. Entonces, que é moi importante reflexionar nesta parte. Por supuesto. Como pais e nais. Acaba de... sí, Carlos, que tenemos que solamente quería acabar. decir eso, que si queremos que los niños realmente puedan decidir por sí mismos, porque si han aprendido siempre a reaccionar solamente a las limitaciones que le ponen los padres, las van a esperar igualmente de la sociedad y van a reaccionar solamente por las sanciones. Yo quiero una sociedad donde la gente misma diga por su propia cuenta, no, yo no hago esto porque me parece mal. De hecho, un ejemplo solamente, y me vais a decir a lo mejor que eso otra vez es malo decir aquí, pero es que las cosas solo funcionan si se hace desde pequeño. De hecho, yo creo que no se puede educar a un niño empezando a los 18 años con sanciones. Eso tiene que haber empezado mucho antes. Cuando empezó a salir mi hija, por ejemplo, también, venían las amigas a casa para pasar la noche ahí y también porque llegaban con las bolsas, con sus tacones, porque los padres se lo prohibían ponerse tacones para salir, cosas que yo no entendía. Y mi niña, que nunca mi hija, que nunca le dije que no, simplemente que siempre decía que me parece una barbaridad estropearse el pie para gustarle al otro sexo, y ella nunca quiso ponerse tacones, nunca quiso y nunca se los va a poner. Cuando me decían, oye, pero ¿cuándo tienen que estar en casa? Y yo decía, yo no le pongo una hora, porque yo hablo con ella y le digo, mira, tú cuando veas que ya no es hora para ti, vas a casa. Y claro, esto no se lo puedes decir a un niño que no ha aprendido a usar su juicio para decidir. Unhas normas acordes Pero familiares. eso, entonces, y dije, y no me voy a quedar despierto, es que ni me interesa porque yo sé que mi hija va a ir a casa antes de que se ponga malo. Igual que sé que no se va a meter en rollos, pero esta confianza que yo le tengo solamente es porque hemos educado siempre a base de confianza. Claro, pero por eso es por lo que yo digo muchas veces, y perdóname, ya con eso terminamos, Ya Alba, termina, ¿eh? que en algún momento tienes que explicarnos, será en otro próximo programa, cómo se lleva a cabo la educación en Alemania, que es, a mi modo de ver, bastante más recta, aunque puede ser afectiva, evidentemente lo es, y la prueba es la ternura con la que tú hablas de ellos, y otra cuestión es cómo ejercéis digamos, confianza y esa forma
de inculcar responsabilidad a vuestros hijos, llegando al punto que con 18 años se hacen autónomos y se van de casa. Pero ese será tema para otro programa, ¿no? Pues perfecto. Jefa, que aquí está la jefa que nos está diciendo ya que nos estamos desmadrando hoy. Bueno, pues Pero eso... el tema parecía que no daba, pero mira cuánto ha dado. Claro, quedounos por claro Dios. unha cousa, non? Eso de que dicen que os nenos sempre din a verdad, pois non é de Sí, todo no, certo, non? sí. Los nenos no dicen Son siempre sinceros, verdad, pero son tamén sinceros. saben mentir, eh? Sí. Eso. Bueno, pues entón ahora sí acabamos, non? Sí. Bueno, como vimos, o fundamental para que os nenos non mintan, non se convirtan, digamos, en adultos mentirosos compulsivos, por decirlo de algún xeito, o fundamental darlle exemplo porque eles sempre van a imitar as conductas dos adultos e, por suposto, como dicían, sempre xerar un clima de confianza, que sepan que somos uns amigos que poden confiar en nós. Eu creo que ese será a mellor solución para evitar, non, que mintan. Moitas grazas, Nieves. Moitas grazas, Concha e Cristian. Muchas gracias. Volveremos vernos. Seguramente. Moitas grazas tamén a vostedes por atendernos. Vémonos xa no seguinte programa. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.